El pueblo estaba envuelto en silencio. Una niebla espesa, como una manta húmeda, se aferraba a todo. Willow Creek. Un nombre susurrado por el viento, un recuerdo que se desvanecía con cada estación que pasaba. Las casas estaban oscuras, las ventanas como ojos vacíos. Las calles estaban vacías, cubiertas de hojas caídas que crujían bajo pies invisibles. Y luego estaba la mansión, encaramada en la cima de una colina, con vistas al pueblo olvidado, se alzaba Blackwood Manor. Su fachada, antes grandiosa, ahora se estaba derrumbando, carcomida por el tiempo y el abandono. Las verjas de hierro colgaban abiertas, retorcidas y gimiendo con el viento. Enredaderas, gruesas como pitones, serpenteaban por las paredes, su abrazo esmeralda sofocando la vida de la vieja casa. Era un lugar de secretos, un lugar de susurros, un lugar donde la oscuridad persistía. ¿Estás segura de esto, Emily? No parece una buena idea. He escuchado tantas historias sobre este lugar. No seas miedoso, Matt. Es solo una casa vieja. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Además, siempre hemos querido una aventura, ¿no? Sí, Matt, no es como si los fantasmas fueran a saltar y atraparnos. ¿O sí? Vamos, será divertido. Piensa en las historias que podremos contar después. La voz de Matt era apenas un murmullo, perdido en el silencio opresivo del jardín cubierto de maleza. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la misma noche contuviera la respiración. Cambió su peso de un pie al otro, sus ojos mirando nerviosamente hacia la mansión que se avecinaba. Cada crujido de las ramas y cada susurro del viento lo hacía saltar. Sara, pálida y temblorosa, se aferraba a su brazo. Sus dedos se clavaban en la tela de su chaqueta, buscando consuelo en el contacto. Emily se rió, su voz resonando de manera extraña en la quietud. Su risa parecía desafiar la oscuridad, como si intentara ahuyentar cualquier temor. Sus ojos, brillantes de emoción, estaban fijos en la casa. Para ella esto no era solo una aventura, sino una oportunidad de descubrir algo más grande. John, su rostro una máscara de aburrimiento fingido, bostezó dramáticamente y le dio un codazo juguetón a Matt. Pero incluso él no podía ocultar la chispa de curiosidad en sus ojos. Emily los ignoró. Ya estaba a mitad de camino por los escalones de piedra que se desmoronaban. Cada paso que daba parecía resonar en la noche, como un eco de valentía. Había escuchado las historias, los susurros que seguían a Blackwood Manor como una sombra. Historias que hablaban de tragedias y misterios sin resolver. Historias de la familia Smith, encontrada muerta dentro de estas mismas paredes. Una familia que, según decían, nunca había abandonado realmente la casa. Historias de luces extrañas y sonidos espeluznantes. Luces que parpadeaban sin razón y susurros que llenaban los pasillos vacíos. Historias que ponían la piel de gallina a la gente del pueblo y los mantenían alejados. Nadie se atrevía a acercarse excepto ellos. Pero Emily no tenía miedo. Su determinación era más fuerte que cualquier historia de terror. Se sintió atraída por el misterio, la emoción de lo desconocido. Para ella, Blackwood Manor no era un lugar de miedo, sino un desafío esperando ser conquistado. Las partículas de polvo danzaban en los débiles rayos de sol que atravesaban las ventanas tapiadas. Cada mota parecía contar una historia olvidada, un eco de tiempos pasados que se resistía a desaparecer. El aire era denso por el olor a descomposición, un olor a humedad y sofocante que les apretaba la garganta. La atmósfera era casi tangible, como si la casa misma respirara con dificultad, exhalando su historia de abandono y decadencia. Emily exploró el gran salón de baile, su piso antes pulido ahora cubierto por una gruesa capa de polvo y escombros. Recordó las historias de fiestas lujosas y risas que una vez llenaron el espacio, ahora reemplazadas por un silencio inquietante,
Una sola lámpara de araña, sin sus cristales, colgaba precariamente del techo, balanceándose ligeramente como empujada por una mano invisible. Cada movimiento parecía un lamento, un susurro de tiempos mejores. Matt saltó al sonido de sus propios pasos resonando en el vasto vacío de la casa. El eco de sus pisadas parecía seguirle, como si la casa misma estuviera viva y observando cada uno de sus movimientos. Se encontró en la biblioteca, rodeado de estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. El polvo cubría cada superficie y las telarañas colgaban como cortinas de olvido. Los títulos, en idiomas que no entendía, parecían burlarse de él. Cada libro era un misterio, una puerta a un mundo desconocido y olvidado. Cuando cogió uno, un libro cayó de una estantería y aterrizó a sus pies con un fuerte golpe. El sonido resonó en la biblioteca, rompiendo el silencio como un grito en la oscuridad. Juró haber oído un susurro. Un suspiro que parecía provenir del propio libro. Era como si las páginas quisieran contarle un secreto, un susurro de tiempos pasados. Sara, con la mano apretada sobre la boca para reprimir un grito, retrocedió tambaleándose desde una puerta. El miedo la invadió. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada rincón ocultaba un misterio. Se había topado con una guardería, su caballo de balancín congelado a mitad de camino, su cuna cubierta de telarañas. El lugar parecía un santuario olvidado, un testimonio de una infancia interrumpida. Un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar al niño que una vez jugó aquí. Un niño ahora para siempre en silencio. La habitación parecía susurrar historias de risas y juegos, ahora reemplazadas por un silencio sepulcral. John, silbando una melodía desafinada, descubrió un pasadizo secreto escondido detrás de una estantería. La emoción de un nuevo descubrimiento le hizo olvidar momentáneamente el ambiente opresivo de la casa. Sonrió, su aburrimiento anterior olvidado. La promesa de un misterio por resolver le llenó de energía, su curiosidad despertada. Esto se estaba poniendo interesante. Cada paso en el pasadizo oscuro era una aventura. Cada sombra una promesa de lo desconocido. Desapareció en la oscuridad, su risa resonando detrás de él. La casa, con sus sombras y susurros, parecía cobrar vida, envolviendo a John en su misterio eterno. Se reunieron en el gran vestíbulo, con los rostros pálidos, los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y excitación. La atmósfera era densa, cargada de una tensión palpable que parecía envolverlos. Cada uno tenía una historia que contar. Cada uno había sentido los dedos helados del miedo rozarlos. Las historias eran variadas, pero todas compartían un elemento común, el terror. Mientras comparaban notas, una voz aguda y cantarina, apenas audible al principio, cortó el silencio. Era como si el aire mismo se hubiera congelado, esperando la próxima palabra. Al corro de la rosa, un bolsillo lleno de rosas. La rima resonaba en sus mentes, evocando recuerdos de la infancia, pero con un giro siniestro. La voz parecía venir de arriba. Todos miraron hacia la escalera, esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara el origen de la voz. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba escuchando. Parecía la voz de un niño. Pero, ¿cómo era posible? No había niños en la casa, Ladaint. Cenizas, cenizas. La voz continuaba, cada vez más inquietante. Matt sintió un escalofrío por su espalda. Era como si una mano invisible lo hubiera tocado. No reconoció la rima, pero había algo intrínsecamente espeluznante en ella, algo que le hacía sentir una profunda inquietud. Intercambió una mirada nerviosa con Sara, que ahora temblaba abiertamente. La tensión en la habitación era casi insoportable. Caemos. La voz era insistente, como si estuviera llamándolos. La voz era cada vez más fuerte, más cercana. Parecía que se acercaba a ellos, envolviéndolos en su canto macabro. John, sin su valentía, sacó su teléfono, pero no había señal. Estaban solos. La desesperación comenzaba a apoderarse de él.
Muertos. La palabra resonó en la habitación, llenándola de un frío helado. Un grito espeluznante recorrió la casa. Era un sonido que helaba la sangre. Era Sara. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por el terror, mirando algo detrás de Emily. No podía moverse. El miedo la había atrapado. Algo que antes no estaba allí. Una sombra que no tenía razón de ser. Un misterio que solo aumentaba el terror de la noche. El pánico se apoderó del grupo. Corrieron hacia la puerta principal. Su único pensamiento era escapar. Pero cuando llegaron a ella, descubrieron que no se movía. Estaba cerrada con llave, atrancada por fuera. ¡Ayuda! Emily golpeó la puerta, su voz ronca por el terror. ¡Que alguien nos deje salir! Pero sus gritos solo fueron recibidos con silencio. El silencio de la tumba. La mansión parecía acercarse a ellos. Sus paredes se cerraban como los barrotes de una jaula. Estaban atrapados. ¡Tiene que haber otra salida! John sacudió el pomo de la puerta, pero no giraba. Pateó la puerta, su frustración aumentaba. Sara se deslizó por la pared, con la cara enterrada en las manos. Ahora sollozaba, su cuerpo destrozado por el miedo. Vamos a morir aquí, gimió. Matt la rodeó con un brazo reconfortante, olvidando momentáneamente su propio miedo. Está bien, Sara, dijo con la voz temblorosa. Ya se nos ocurrirá algo. Pero incluso mientras decía las palabras, sintió una creciente sensación de temor. ¿En qué se habían metido?